El pensador más grande del cristianismo, el apóstol Pablo, en uno de sus libros, el libro de los Romanos, él dice esta maravillosa, o él declara este maravilloso pensamiento. Lee conmigo lo que quiero mostrarte. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Repito, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea gloria por siglos. Amén. Qué maravilloso es este pensamiento. El apóstol Pablo nos dice esta frase, pues: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ciertamente, nuestro Dios es sabio. Su sabiduría se hace patente en todo lo que podemos ver. De hecho, uno de los salmos y el propio libro de Romanos al principio, en el capítulo 1, nos dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Y el Salmo 19 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La sabiduría de Dios, pues, es una prueba de su existencia. A donde miremos, podemos mirar un pequeño animalito, un insecto pequeño o una plantita insignificante, chiquitita, o podemos mirar al firmamento ahora con la tecnología como el James Webb, el nuevo telescopio que ha hecho que el ojo del hombre alcance distancias siderales antes impensadas. A donde miremos, la sabiduría de Dios se hace patente. Cuán grande e insondable es la sabiduría de Dios. Pero no solamente en las cosas creadas, sino también en su inteligencia para establecer la estrategia de salvación del ser humano. Ciertamente Dios tiene un plan con tiempos, con plazos, con eventos. Maravilloso es nuestro Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Qué lindo era ese corito, que es basado en un pasaje bíblico, en uno de los salmos, por los 30 y tantos, el Salmo 30 y tantos, 34 tal vez. Qué hermoso realmente es pensar en Dios. No en vano, el profeta nos dice, Jeremías nos dice, es Dios hablando a través del profeta, nos dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el poderoso en su poder, en su fuerza. Mas alábese en esto aquel que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, Dios, que hago juicio y justicia sobre la tierra, porque estas cosas quiero. Qué lindo es Dios. Qué lindo es pensar en Dios. Qué lindo es conocer a Dios. Y qué lindo es depender de Él. En todo, en lo grande, en lo pequeño.
Pues el día de hoy, esto es una introducción para un pensamiento que quiero compartir contigo el día de hoy. Les acabo de decir que Dios se hace claramente visible a través de las maravillas del universo, del macrocosmos y del microcosmos. Dios se nos hace entendible a través de todas esas cosas. Pero cuando el apóstol Pablo dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán inescrutables son sus caminos e insondables sus juicios, nos está diciendo del plan de Dios, porque en el contexto, capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, Pablo explica el misterio de la nación de Israel, nación que Dios escogió para dar a la humanidad dos cosas: para darnos a su Hijo Jesucristo, que nació en ese pueblo. Y en segundo lugar, Dios a través de los judíos nos ha dado su libro, el único libro que Dios ha escrito, la Biblia. No hay otro libro como la Biblia, que es Dios mismo hablando a través de hombres, sus planes, sus proyectos. Como se dice en inglés, de timetable, la tabla del desarrollo de los eventos para la humanidad. Y ciertamente estamos a las puertas de probablemente el más grande de todos los eventos que el ser humano puede contemplar. ¿De qué estoy hablando? Del rapto de la iglesia. Estamos a las puertas. Puede pasar hoy o difícilmente más allá del año 2033, por esas fechas, fecha en la que se cumplen los 2000 años de la muerte de Jesucristo en la cruz. Yo he explicado eso antes y ahora no tengo tiempo para volver a hacerlo, pero yo te digo una cosa: dentro de 9 años, porque los mejores eruditos, los mejores entendidos en la historia bíblica nos dicen que el Señor fue crucificado en el año 32, en el mes de abril, el 14 de abril para nosotros, mes de Nisan para los hebreos. 9 años faltan para que se cumplan los 2000 años, que Dios dice además en el profeta Oseas capítulo 5 al final, y comenzando el capítulo 6, sobre todo el verso 2, nos dice que después de 2 días Dios salvaría al pueblo de Israel de una segura destrucción que pretenderán hacer ejércitos enemigos liderados por Rusia, Turquía, Persia, que es Irán, y otros países del norte de África y algunos otros más. Después de 2 días. Para Dios, dice el Salmo 90 y primera carta de Pedro, 1000 años es como un solo día. Así que, para entenderlo en manera coloquial, con un lenguaje muy sencillo, Dios dice: me voy un fin de semana a estar con el Padre y regreso. El Señor Jesús prometió que volvería. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de la ascensión del Señor? Cuando el Señor es llevado arriba, a su trono, a la derecha del Padre, para esperar el tiempo que se cumpla, para que Él vuelva a comenzar el reino que no tendrá fin, reino de justicia perdurable, reino de armonía, de amor, maravilloso reino prometido y revelado por Dios en el libro del profeta Daniel capítulo 2 a un rey, Nabucodonosor, a través de una gran visión de una estatua soberbia, enorme, cuya cabeza era de oro y cuyos pies eran de hierro y de barro cocido. Nosotros, esta generación, este año en el cual vivimos tú y yo, somos la última generación de la humanidad previa al regreso del Señor Jesucristo. Somos esa generación fuerte en parte, como el hierro, pero como barro cocido, también débiles. No somos capaces
de manejar el mundo. Estamos a punto de empezar una tercera conflagración mundial con armas atómicas. Así de loco está el mundo. El mundo, según Isaías capítulo 24, está enfermo. ¿Por qué? Porque falsearon el pacto sempiterno. Desconocieron la palabra de Dios, es el pacto sempiterno. Y en ese orden de cosas, Dios realiza su plan maravilloso que hace que el apóstol Pablo exprese esa frase con la cual comencé: oh maravillosa, oh profundidad, dice Pablo, de las riquezas del conocimiento y de la sabiduría de Dios, quien es capaz de establecer este maravilloso plan minucioso que se cumple a través de los siglos de una manera perfecta. Y estamos en uno de los puntos más importantes, cuando Dios retoma el trato con su pueblo Israel y termina la era de la dispensación de la gracia, la era de la iglesia, con este evento del cual te estoy hablando, el rapto de la iglesia, que está explicado claramente en la Biblia, en diversos pasajes. Primera de Tesalonicenses 4, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 en adelante, y otros más. Estamos a punto de que ocurra el rapto de la iglesia. Podría ser hoy, podría ser dentro de algunos años más. Solo Dios tiene control sobre esa fecha, esa hora, ese día. Nadie lo sabe. Yo no pretendo saberlo. Pero cuidado con menospreciar la profecía, nos advierte Primera de Tesalonicenses. Cuidado con olvidarnos lo que el Señor nos dice en Mateo 24. Así como ustedes ven que la higuera florece cuando el verano está cerca, de la misma manera aprendan ustedes a reconocer el tiempo cuando se manifiestan las señales del regreso del Señor Jesucristo. Terremotos en diversos lugares, pestes, hambres, guerras, rumores de guerras. La ciencia se aumentará, la migración de la gente de aquí para allá, señales en los cielos, la restauración del pueblo de Israel, y todas estas cosas son un conjunto enorme de señales que si tú no las quieres reconocer, allá tú, pero ciertamente indican el cumplimiento del tiempo del fin. ¡Qué tremendo! Y lo que yo me había propuesto hacer con ustedes el día de hoy, o decirles el día de hoy, es que cuánto conviene al mundo que ocurra de una vez por todas el rapto de la iglesia. Y con esto voy a terminar. Mira, quiero mostrarte un pasaje que está en... A ver, vamos a buscarlo aquí en Apocalipsis. Voy a ponerme mis lentes, quiero leerlo contigo. Dice aquí, mira esta preciosura. Acá, este verso que lo tienes delante, dice Apocalipsis 7:9. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, una gran multitud, entiéndase, tan grande que nadie puede contar. Ya ha ocurrido el rapto de la iglesia. Si tú lees Apocalipsis en orden, vas a encontrar que comenzando el capítulo 4 está la figura del rapto, cuando Dios le dice a Juan, al apóstol, sube acá. Lo mismo va a hacer Dios con su iglesia cuando llegue el tiempo de retomar el trato con su nación, el pueblo de Israel. Dice, después de estas cosas miré y aquí una gran compañía, una gran multitud. Esta es la Reina Valera antigua. A veces el lenguaje es un poco impreciso, un poco antiguo, ¿no? Pero mira lo que dice, multitud que nadie puede contar, de todas
gentes, entiéndase, naciones y linajes y pueblos y lenguas. Una multitud que nadie puede contar. ¿Tú sabes lo que eso significa? Significa que después de que ocurra el rapto de la iglesia, pero déjame terminar de leer esto, de todas las gentes, linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Toda esta gran multitud que nadie puede contar, de diversas naciones, pueblos y lenguas, estaban delante del trono de Dios en la presencia del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Qué precioso es este verso, porque nos dice que en el plan de Dios, en esa maravillosa mente de Dios para programar, establecer la estrategia de salvación para la humanidad, Dios sabe que una vez que la iglesia sea quitada de en medio, entonces gente como tú, que todavía duda, que todavía no ha entregado su vida a Cristo, mirará cuando desaparezcan los creyentes. Entonces lo que decía mi tía Margarita era verdad. ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi hijo, el que iba a la iglesia? Era verdad, es verdad lo que ellos decían, que el rapto de la iglesia estaba a las puertas. Bueno, cuando eso ocurra, gente que dudaba de que fuera verdad todas esas advertencias que esos locos aleluyas proclaman día y noche en las redes sociales, ocurrió finalmente, y Dios se los llevó en un abrir y cerrar de ojos para el cielo, y el mundo entonces entra en la última fase, lo que se conoce como el tiempo del fin, los 7 años finales de la historia de la humanidad, conocida también este periodo como la Gran Tribulación. Y toda esa gente que son testigos de que millones de personas desaparecimos en el rapto de la iglesia, entenderán por fin que es verdad la palabra de Dios. Y alzarán sus ojos al cielo y serán salvos por la misericordia de Dios, y esa gran multitud finalmente comparecerá delante de Dios con palmas en las manos y con vestiduras blancas. Esto es hermosísimo, esto es lindo, y esto es lo que quiero compartir contigo hoy. En la mente preciosa de Dios, nuestro sabio Dios, Él sabe que cuando ocurra el rapto de la iglesia y tú te quedes, serás remecido de tal manera que nada te detendrá para finalmente arrodillarte delante de Dios, pedirle perdón y que tenga misericordia de ti. Y tú serás también uno de esos sobre los cuales Dios extenderá su tabernáculo, como dice el capítulo 7 de Apocalipsis que hemos leído. Yo deseo para ti eso, pero desearía aún algo mejor que eso. Que no tengas que esperar tú el rapto de la iglesia para creer, sino que creas hoy, de tal manera de que tu nombre sea escrito en ese maravilloso libro que se llama el libro de la vida del Cordero. Un libro en el cual están escritos los nombres y las fechas en las cuales una persona cree, alza sus ojos, pide perdón y acepta a Cristo como su Señor y su Salvador personal. A ti te conviene hacerlo antes de que ocurra el rapto, porque ciertamente yo sé, tú no quisieras estar en los años finales, los 7 años de la Gran Tribulación, años en los cuales el diablo hará destrozos en el mundo de tal magnitud que ni siquiera los campos de concentración de Auschwitz, de Treblinka en la Segunda Guerra Mundial, en el que murieron millones de personas, judíos, polacos y de otras etnias por la locura del endemoniado Adolfo Hitler, tú no quieres estar en eso, en esos días sobre la tierra. Y hoy es el tiempo de arreglar tus cosas con Dios. Bendito sea su nombre. Gloria sea a su nombre.
te deseo una gran bendición en estos días que celebramos la Semana Santa. Hable Dios a tu corazón, sea tu corazón un terreno fértil en el cual germine la preciosa palabra de Dios de tal manera de que tú te conviertas también en un frondoso árbol bajo la sombra del cual otros buscarán reposo para su vida y buscarán luz para poder caminar en medio de las tinieblas en las que este mundo se ha convertido. Tú estás llamado a ser también un predicador más del Evangelio de Jesucristo. Bendiciones, Dios te bendiga y Dios mediante nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.